Publicite en la radio 3755-525819. Bueno, y así repasábamos algunas cuestiones de viernes, de sábado, y llegamos a la jornada dominical que tuvo ayer como epicentro el acto conmemorativo por la denominada masacre de Oberá. Por allí la municipalidad también tituló la masacre de 1936 y alguien decía, ¿por qué le cambian de nombre? ¿No es la masacre de Oberá? Y la verdad que es la masacre de Oberá y es la masacre de 1936, porque hay una impronta histórica, determinados hechos que ocurrieron en determinados momentos de nuestra historia, y estos hechos de violencia estatal ocurrieron en momentos de gobiernos autoritarios y o dictatoriales. No es casualidad que ocurriera en 1936, en donde atravesábamos otro proceso institucional de autoritarismo que promovía, que le daba contexto a este tipo de actuaciones, a este tipo de hechos. Así pasó después en la historia más reciente del movimiento agrario de Misiones y también en la década violenta y autoritaria de la última dictadura, que nos supo indicar el camino al nunca más. Finalmente, en la historia argentina, tantos golpes y dictaduras. Bueno, se logró el nunca más. Y con respecto a la masacre de Oberá, la masacre de 1936, mucho tiempo oculta en la historia obereña. Y está también la particularidad, sí, no solo del tiempo, de aquel 1936 autoritario, nuevamente dictatorial, sino también de lo que los obereños posteriormente intentaron ocultar, dejar pasar, mirar para otro lado y no reconocerlo dentro de la historia oficial, como finalmente se fue logrando, ¿no? Y hubo allí trabajo de historiadoras muy importantes. Silvia Baskiewicz escribió un libro ya con ediciones recientes, actualizadas, y la profesora Severa Barrios fue una verdadera comprometida, una historiadora comprometida con este suceso, también a la hora de despertar la conciencia colectiva. Y bueno, fue la invitada a este acto, que dejó un repaso del hecho muy valioso nuevamente. Efectivamente, bueno, un acto muy concurrido, como no se dio quizás en otras ocasiones. Había mucha gente realmente, en un marco mayor incluso, porque esa Plaza Malvinas Argentina estaba repleta, entre otras actividades que se estaban llevando a cabo también allí, representaciones artísticas, estaba presente la Murga del Monte, bueno, había varios grupos, pero en definitiva lo que se estaba conmemorando allí donde están los murales que representan este hecho y el lugar justamente donde se llevó a cabo. Esto que destacás de la concurrencia reivindica las actividades conjuntas que fue organizando la municipalidad ese día para lograr convocatoria en la Plaza Malvinas, entre ellos la exposición del mercado concentrador y los productores. Precisamente productores que fueron los que vinieron a reclamar en su momento desde las colonias, hoy expresadas también en el mercado consignatario, el mercado concentrador zonal, y tienen que ver con aquella historia en la que vinieron a reclamar precios y recibieron esa salvaje represión. Pero la municipalidad acertó en organizar otras propuestas, otras actividades, y eso le dio un marco de convocatoria mayor a un acto que bueno, se merece tener esa adhesión. Sí, buen tino fue el de la Comisión de Festejos Cívicos y Populares que organizó el acto. Además el horario también tuvo mucho que ver, fue a las 19 horas, ayudó bastante a la concurrencia. Pero bueno, en definitiva, no, lo que mencionábamos, ¿no? La profesora Severa Barrios fue quien tuvo la palabra y que hizo primero una reseña histórica de todo lo que sucedió, de los hechos realizados, que vamos a escuchar a continuación de sus propias palabras.
¿Qué vamos a olvidar si el recuerdo nos obsesiona y nos empuja? Este acto no es una simple celebración de efeméride, más allá que el Consejo Deliberante aprobó que la masacre del 36 figure entre las efemérides. En buena hora que así sea. Pero este acto trasciende, es superior. Y la verdad que la historia es un campo de batalla, donde hay memorias en disputa. Pilar Calveiro dice, las memorias tienen resistencias o son funcionales al poder. Nosotros estamos entre las primeras. Acá nos encontramos todos los años para recordar, para resistir. Están las otras memorias, las silenciadas, las negadas, las que visitan a los genocidas en las cárceles, las que indultan. Si pensamos en el contexto en la que se sucedieron los hechos, vamos a ver que hay un perfil de época. Hay personas que negaron, que taparon, y hay personas que quisieron que los hechos se conociera a través del tiempo. Y vivíamos la denominada década infame, donde el gobierno, las autoridades, los empresarios y los patrones acordaban para explotar a los productores y a los trabajadores rurales. Eso también me lleva a pensar en un perfil de época. Corría el año 75 y había una superproducción, porque el gobierno primero alentaba la plantación de yerba. Entonces, en el 36, el Estado decide por ley 12.236 crear la Comisión Reguladora de Yerba Mate Nacional Canchada CRIM para regular desde el Estado. Esta medida disgustó a los colonos porque aplicaba un impuesto de 4 pesos por cada plantación de yerba y no podían plantar más de 5.000 hectáreas por colono. El poder político y económico de aquella época, influyentes y caracterizados vecinos, monopolizaban la producción, el cultivo y la comercialización de la yerba. Con el poder económico que ostentaban, sacaban lotes en nombre de terceros y de esa manera podían plantar grandes plantaciones de yerba, lo que perjudicaba al pequeño productor. Este año nos recuerda los 90 años de aquel trágico suceso que marcó a fuego nuestra historia. Pero la verdad prefiero recordar como el primer intento de organización donde las mujeres y los hombres lograron implementar un plan de lucha y salieron a la calle a defender sus productos. Valientes, bravos, corajudos hombres y mujeres. Y un día como hoy, precisamente un día domingo, que venían a una fiesta a manifestar pacíficamente, fueron en este mismo lugar reprimidos violentamente por las fuerzas del orden y civiles
a quienes le dieron armas y caballo y que fueran a reprimir a la movilización pacífica que venía a realizar una asamblea en Oberá, dejando como saldo numerosos muertos hasta el día de hoy aún no esclarecidos, muchos heridos y cientos de detenidos. Niños, jóvenes y adultos. El expediente hallado en el Ministerio del Interior dio cuenta del alto índice de violencia ejercido. La verdad, encontraron abusos y uso de armas de grueso calibre, delito de homicidio, abuso de autoridad y por lo tanto responsable de los hechos. Y ordenaron la detención de policías y civiles y el procesamiento del comisario Leandro Verón. El comisario Leandro Verón, que fue el responsable de generar esa comitiva de recepción, entre comillas, violenta, salvaje, con una represión que provocó muertes. Se habla de varias muertes, aunque nunca pudo ser realmente esclarecida una cantidad precisa, que terminó con el dato de 2 personas, entre ellas Basilicia, que concluyó en un filme recordatorio. Leía que en estos días van a estar presentando en Buenos Aires el filme de Gastón Gularte, Basilicia, que rememora esta masacre de Oberá con la niña lamentablemente víctima fatal de esa represión, además de decenas de golpeados, de accidentados. Se habla inclusive de mujeres, de colonas violadas, de un salvajismo en el que muchas veces el ser humano, en ese marco de autoritarismo, se transforma en un animal, y disculpa por el término, que excede todos los límites y que nos hace preguntar hasta dónde podemos llegar, de qué somos capaces en nuestra naturaleza en ese tipo de contextos. Bueno, que tiene alcance internacional el nazismo como máxima expresión, y en nuestro país tuvimos muestras de esos alcances muy parecidos, y la masacre de Oberá los tuvo, y demostrando también los peligros del autoritarismo, fruto de una época, como decía Severa, en ese 1936, pero también alertaba en una segunda parte, si se quiere, que tenemos para compartir, de los riesgos que se siguen dando, claro, en la actualidad, inclusive. Haciendo una comparación de los hechos sucedidos en 1936 con lo que ella entiende se están dando hoy por hoy en la actualidad. Así que vamos a escuchar esa última parte del mensaje que dio Severa Barrios ayer en el acto por el 90 aniversario de la masacre de 1936. A mí me tiene que servir la historia para analizar el presente, y pienso ante un gobierno fascista, oligárquico, dictatorial, y sigo pensando en perfil de época. Creo que lo importante es aprender a cuidar los derechos conquistados, porque en un gobierno sensible a las necesidades del pueblo se consiguen la extensión de derechos, y en un gobierno que no es sensible a las necesidades del pueblo hay quitas de derecho. Por eso me parece fundamental realizar los trabajos de la memoria para
cuidar esos derechos conquistados y poder desde este nuevo aniversario reafirmar nuestro compromiso con los luchadores del agro del año 36. Reafirmar nuestro compromiso porque al hacer la vinculación al presente veo cómo hoy estamos viviendo situaciones difíciles. Los docentes, el desfinanciamiento de las universidades, la lucha de los jubilados y las jubiladas, la lucha de los productores del agro misionero. Y leo también bastante seguido que la gente se pregunta, ¿y quién paga y quién no paga, por ejemplo, los salarios? La verdad que yo no veo una provincia que se realice si no se realiza la nación. Y entonces me pregunto, el presidente, ¿a quién gobierna? Gobierna también a las provincias. Entonces, en esta vinculación con el presente, vuelvo a decir, necesitamos más memoria y más compromiso, porque nuestra memoria se sigue iluminando con las luchas, con las resistencias y con los sueños colectivos de los hombres y mujeres que en aquel entonces intentaban llevar más justicia social al interior de sus chacras. Necesitamos reafirmar ese compromiso para cuidar la producción y la tierra de nuestra querida provincia que tanto quisieron, y decirles a las víctimas del 36, siempre presente. Allí estaban entonces los conceptos de la profesora Severa Barrios, historiadora que tanto estudió precisamente y publicó y nos ilustró e hizo que pudiéramos ir superando toda esa etapa en la que habían ganado los que negaban y taparon lo ocurrido en aquella década infame. Como también después decía, ¿no? Ocurrió lo mismo en la reciente y última dictadura militar, donde había quienes hasta reivindicaban, y los hay, y lo que también tiene que ver con el ejercicio de la memoria, para que sepamos valorar lo que en determinadas instancias de lucha se fue consiguiendo, derechos conquistados que en algunas situaciones se vuelven a poner en riesgo, y ahí debemos estar ejercitando la memoria. De un acto importante entonces en su convocatoria también, y qué bueno que así en ese contexto haya sido esta recordación. Y además eso, lo decíamos, hubo representaciones culturales también que bueno, le dieron un mejor contexto incluso a esta convocatoria. En el lugar van a encontrar, los que pueden pasar por allí, están los dos murales también, se descubrieron una placa recordatoria, y allí veíamos en las imágenes cómo había un 90 dibujado, ¿no? Unas placas con velas. Entonces después los presentes lo que hicieron fue encender cada una vela en un momento simbólico, muy representativo también, con todos los que estuvieron allí presentes. Por el profesionalismo, por el trabajo de producción, por el servicio informativo, por el tratamiento de la noticia. Cuentas Claras es la mejor propuesta periodística de la provincia. Publicite en la radio 3755 52 58 19. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19.
¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 56 48 16. En Facebook, Cus Fotografías.